Vos actualmente saliste del histórico bloque, digamos, del Consejo, junto con Mariano Romero, y pasan a formar parte de un interbloque con Ciudad Futura, que es una alianza que de alguna manera ya venía existiendo con el Evita y Ciudad Futura, y bueno, muchísimos sectores más dentro de este esquema de Rosario Sin Miedo. Pero si querés lo novedoso es vos, que fuiste una de las fundadoras del espacio de la corriente, ver ese paso en este momento. O el de Kiko también, el de Kiko Busato. Son dos actores que, por lo menos yo, desde que tengo recuerdo, los vimos siempre en un mismo lugar. No creo que cambiar de bloque o determinadas cuestiones sea dejar de verte en el mismo lugar, pero sí entender que hay distintos aliados estratégicos por Ujú. los cuales ir con los objetivos comunes, digamos. ¿Cómo ves esa movida? ¿Qué te lleva? Me gustaría Bueno, hablarlo mucho con vos. en lo personal fue una movida muy importante porque, bueno, yo soy una de las fundadoras de La Corriente, soy fundadora de La Corriente Mujeres y Diversidad. Hace más de 15 años, 18, que con un grupo de compañeros y compañeras creamos este espacio junto con Agustín Rossi. Era conducción provincial Claro, y nacional de La Corriente. Ahora, cuando siendo conducción tengo más críticas que posibilidades de consensos, de generar consenso con mis compañeros y compañeras. Creo que es el momento, y fue lo que hice, de dar un paso al costado, porque la organización merece el mayor de mis respetos, porque fue un claro. lugar con el que crecí y que mutuamente hubo un flujo, ¿no? Un Sí, sí, aporte de la sí. corriente hacia mí, de mí hacia la corriente. Entonces, pero digamos, hay momentos en que digamos, hay que saber cuándo dar un paso al costado, porque ya no tenía más disidencias ¿Qué que acuerdos? acuerdos, ¿no? Y esto no significa no respetar, ni valorar, ni querer a los No, compañeros y compañeras, pero digamos, son momentos políticos también en que eh, yo sentí que mi paso por la corriente había culminado después de 20 años. claro, Que sí, no es sí. poco, No, no, para no nada. es para nada, es toda una vida, digamos, ¿no? Sí, de hecho, Son mis hijos, los hijos de los compañeros y compañeras, tus ver representaciones crecer. institucionales en la política siempre nacen desde la corriente de ahí en adelante, ¿o no? Y sí, porque siempre estuve ligada a ese espacio, digamos, ¿no? Claro. Así que fue, Imagino que o sea, hay distintas dimensiones que me interesan hablar. Una en términos personales, el proyecto al cual uno le dedicó, como vos decís, 20 años de vida, debe ser difícil en el momento de decir, tengo que dar un paso al costado o considero que lo mejor que puedo hacer es dar un paso al costado. Y también una lectura política que me resulta muy interesante, que es decir, ¿cuáles son los aliados estratégicos o los espacios donde vamos a discutir exacto. la Rosario que se viene en este caso, la provincia que se viene? En lo personal fue así, fue muy meditado. Fue muy meditado, lo charlé mucho en su momento con Agustín Rossi, lo charlé con algunos compañeros y compañeras, y al momento bueno, de asumir que ya, digamos, era momento de irme, también, digamos, hice una convocatoria a compañeros y compañeras porque les debo respeto, el mismo respeto que me deben a mí, digamos, Claro. hemos construido Sí, juntos, entonces explicaciones. para decir, bueno, ¿por qué? Digamos. eh, Así que eso fue un momento muy, muy personal, muy íntimo, de mucha intimidad, porque, viste, se te vienen a la cabeza un montón de Todo. cosas, Claro, digamos. sí, 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 te entiendo Entonces, completamente. entonces, bueno, seguir con eso. Pero ahora yo estoy muy tranquila con el paso que di, muy tranquila con mi conciencia además, y no solamente con mi conciencia, sino con el compromiso que tengo con la política y creo que con las personas que me han acompañado con el voto. Sí, sí. Porque estoy convencida que hoy, más allá de lo electoral, porque no sabemos si este país, cómo va a seguir, digamos, en todas las cosas. La ley de base también propone profundos cambios en el sistema electoral. Sí, Y lo que digo, esto si querés lo hablamos después, pero también es por una ley se modifica la Constitución. sí, 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 Totalmente sí. ilegal. Pero bueno, dicho esto, yo creo también que hoy la política tiene que hacer un esfuerzo enorme para constituir mayores consensos que disidencias. Sí. Nosotros estamos en un momento, yo veo mucha pérdida de tiempo en algunos espacios por ver cómo se crece más o cómo se instala más un tema que otro, cuando en realidad no estamos siendo leales al compromiso que yo asumí con la gente cuando me Claro. votaron, digamos, ¿no?
Entonces en eso yo no puedo hacer careta, digamos. Entonces no No, podía está claro. seguir estando en un lugar donde no estoy coincidiendo. Y sí estoy, además, absolutamente convencida de que hoy todos los espacios que están incluidos entre el gran campo nacional y popular, como nos gusta llamarlo a los Sí, peronistas, a los kirchneristas, tenemos que tratar de caminar unidos, Sí. sin negar nuestras identidades y nuestras Posibles diferencias. Sí, pero sobre todo las prácticas políticas. Yo creo que tenemos que generar nuevas prácticas políticas. Claro. Y que tienen que ser mucho más democráticas. El peronismo está absolutamente... Mirá lo que pasó con el Congreso Nacional del PJ. Se terminó, pero aparte se terminó discutiendo la interna de la cámpora. Sí. ¿Para qué quiero yo eso? Digamos? No. Una afiliada, ¿para qué le sirve un partido que solamente se concentra en la mirada centroporteña? No. Entonces nosotros necesitamos ir por acuerdos. Aunque sean 3 acuerdos, bueno, en esos 3 acuerdos caminamos. Claro. Pero además, de la mano de una construcción sumamente democrática al momento de tomar decisiones. Cuando uno toma una decisión, vos vas y llevas un proyecto. Sí. Te lo hago en una cosa chica. Bueno, ese proyecto, ¿cómo lo pensás? ¿Cómo surge? Digamos, cuando no lo dialogamos, seguramente va a tener menos fortaleza, porque estamos hablando de una propuesta, digamos. Totalmente. ¿No? Entonces, bueno, qué sé yo, digamos, de pensar lo nutricional hasta pensar, digamos, nuestras libertades, cómo hacemos para bancar en los barrios, digamos, a los pibes que necesitan, digamos, un apoyo escolar, y no lo digo del modo del apoyo escolar que siempre lo hicimos, sí, obvio. Sino, digamos, de que habla de cómo se piensa estructuralmente esas respuestas. Y cómo se estructura, digamos, la participación, pero para el cambio de algunas cosas, no para mantener un status quo. Totalmente, porque además, bueno, esto que te decía, yo no considero que vos hayas dejado de estar en el lugar que estás, sino que decidís, si querés, en términos de acuerdos políticos, estratégicos, programáticos, caminar más desde un lado que en eso. Porque pensaba, si hoy el peronismo santafesino o rosarino fuera una estructura absolutamente ordenada, con una idea muy clara, con propuestas muy... Tampoco era algo que nos pasara en las últimas elecciones. A mí me daba, realmente, como peronista, me daba vergüenza ver que había, no me acuerdo si, más de 8 listas de diputados provinciales, más de 8 listas de concejales. Tuvimos una competencia que nos resultó negativa en materia de además, las candidaturas a gobernación. Sí. Y eso también creo que fue un error, estoy segura que fue un error porque no pudimos ponernos de acuerdo en algunas cosas que tenían que ver más con una cuestión estratégica que táctica, ¿no? Sí. Entonces, la incapacidad de síntesis me molestaba mucho a mí, porque si vos podés leer que sectores en los cuales vos decís, che, bueno, acá hay diferencias muy concretas, entiendo que se vaya una interna entre estos dos sectores, digamos. No es lo mismo, si querés, entre comillas, Massa que Grabois. Entiendo por qué Grabois quiere disputar una interna en ese momento, en ese lugar. Ahora, después vos veías la lista de los concejales o los diputados en muchos casos y decías, che, esto tranquilamente, con 2 reuniones de por medio, podría haber sido una lista conjunta. Bueno. ¿Me entendés? Y esa incapacidad de síntesis del peronismo también es un lugar en el cual uno dice, bueno, ¿cuál es el peronismo? Digo, yo hago una lectura que quisiera saber también qué opinás sobre eso, en la cual en el espacio de Rosario Sin Miedo, si bien, entiendo, quizás erróneamente, que hay una lógica en la cual un poco Ciudad Futura tiene un protagonismo más grande en la ciudad, por el cual también viene teniendo un recorrido, ganó la interna del peronismo, decidió ingresar a esa interna, que era algo que también el peronismo le venía pidiendo a Ciudad Futura, como entendiéndolo parte del campo popular. No solo ingresó, sino que además ganó esa interna y logró representar de buena manera. Estuvimos a muy poco de que ese espacio gane la ciudad, digamos, y veo como una lógica en la cual me resulta interesante, que ya la veía viendo con el Evita y que hoy la veo más grande, como si hubiera una discusión en la cual se delegara de alguna manera en Ciudad Futura una construcción más centrada en lo local, en la ciudad, y se pusiera la lógica del peronismo a pensar más la provincia. ¿Coincidís? ¿No? Y es más o menos, a ver, en que no lo había pensado así tan en esa divisoria de aguas entre ciudad y provincia, digamos. Sí coincido en que hay hoy un momento de pensar estratégicamente la política, digamos, y que tiene que ver con la charla que venimos llevando adelante, ¿no? El tema de los frentes, la alianza entre frentes y el tema de
la posibilidad de no solamente de escuchar, sino de escuchar a la ciudadanía y accionar, porque si escuchas y te quedás con la escucha solo, estamos en un problema de salud mental, ¿no? Pero digo, a ver, porque lo que decís está muy bien con esto de que nosotros estuvimos a punto de ganar en 2 ocasiones. Sí. Y en las 2 ocasiones, en la primera ocasión, que fue en el 2019, estuvimos a nada. Ahora, en esta ocasión, a nada, con Roberto Zuckerman, un compañero que también compartíamos espacio, digamos, en la corriente, a un muy poquito de ganar. Ciudad Futura en ese momento. Fue por fuera. Y no se pudo, digamos, hicimos muchas, se dialogó, hicimos instancias, esto lo puedo decir porque además lo hicimos con Ciudad Futura, de dialogar permanentemente. Y me acuerdo que en su momento habíamos armado el espacio de diálogos abiertos. Exacto. Y tuvimos 1000 intenciones de lograr que eso confluya. Incluso no solo ellos, Giustiniani también en su momento, del Frade. Había una lógica de campo popular que se intentaba armar, que yo creo que en ese momento no se logró, pero que veo puertas de eso hoy. Como vos lo decís, ese fue el inicio. Claro. En la segunda instancia logramos hacer una unidad para competir, no una unidad, porque la propuesta era tanto en Monteverde como en Roberto, pero una unidad porque se hizo dentro del justicialismo, dentro del frente justicialista, y eso estuvo muy bueno. Y lo inédito, digamos, fue que se llega a un balotaje. Un virtual balotaje, sí, eso fue... Lo inédito fue que se llega a un balotaje y también estuvimos muy cercanos. Y lo inédito es que cuando uno lleva a distintos candidatos, porque vos creés que va a ganar, cada uno cree que va a ganar. Bueno, en este caso ganó Monteverde. Yo acompañaba digamos, mi orgánica, digamos, acompañaba, digamos, a Roberto. Roberto, digamos, ¿no? sí, sin duda. Entonces, y cuando vos decís que el peronismo que dice, el que gana conduce, el que pierde acompaña. Y así lo hicimos. Yo siempre vi en la estrategia electoral que llevó adelante el peronismo una buena estrategia en la ciudad de Rosario porque nos dejó muy cerquita de llegar a la intendencia. Ahora bien, esa lógica, que para mí sigue siendo válida en cuanto a ampliar no solamente el peronismo, sino con otros sectores, creo que sería un error sostenerla como solamente como una estrategia electoral. Por eso me sumo no a Levita, no a Ciudad Futura, sino a construir algo nuevo. Eso es lo que, digamos, ¿cuál es mi vocación? Es aportar en una construcción que sea mucho más amplia y que tenga una lógica de superar la instancia electoral. Ya está. Sí. Digo, tenemos que construir paso a paso. Después se verá, digamos, qué pasa en lo electoral, que es también importante porque es dentro de una cuestión estratégica. Pero lo importante acá es entender que tenemos que construir un proyecto que nos cobije a todos quienes pensamos que el movimiento nacional y popular tiene que gobernar, que los gobiernos tienen que ser populares porque representan a trabajadores y trabajadoras, que nos representan a las mujeres, que estamos absolutamente invisibilizadas en todos los gobiernos. Ahora, digamos, mirá que lo criticábamos hoy, Alberto, con toda la trayectoria, a las disidencias, que se hable de las infancias, digo. Es una locura, digamos, lo que está pasando con los pibes, digamos, que ponga sobre la mesa una nueva construcción. Y también que hablemos de seguridad y de consumos. Porque el peronismo no ha querido dialogar en ese sentido o generar un diálogo mayor. A lo mejor, digamos, será una serie de enunciados, pero no una convocatoria cierta para construir una seguridad democrática. Porque, ¿qué pasó? Nosotros no le quisimos poner el cuerpo. ¿Y qué pasó? Bueno, ahora lo tenemos a Milei, lo tenemos a Puyaro, digamos. Entonces, digo, estas cosas tenemos que ser conscientes de que también fuimos parte de estos procesos. Y siendo parte de los procesos, digamos, yo elijo estar en un momento, en un espacio que está a construir y que claramente yo me sumo a un piso de construcción. Pero aspiro a que que crezca. Totalmente. Y que haya una convocatoria mayor, a todos los compañeros y compañeras del peronismo y de fuerzas similares que tengan que ver el objetivo de construcción con un Estado fuerte y presente en la vida de cada ciudadano. Sí. A mí te digo, es una discusión que me resulta apasionante en ese sentido porque nada, el otro día lo escuchaba con mis contradicciones a Debido en una nota con Pepe Rosenblatt en Gelatina, que él hacía un planteo que era como me generaba cierta discusión, pero de alguna manera entendía lo que decía. Él planteaba, este es el momento de que el peronismo se reorganice. Sí. Dice, ahora,
los que, él haciendo una crítica, si querés, a Axel, por eso te digo, con la cual puedo entender la crítica aunque no coincida totalmente. O sea, ahora, va a haber momentos de reorganización del peronismo y momentos de alianzas electorales para esa disputa. Dice, ahora Eso es así. no llega el momento de hablar con el progresismo, de hablar con los radicales, de hablar... Ya vamos a hablar con ellos. Ahora hablemos entre nosotros, entre los peronistas, a ver qué es lo que queremos hacer. Y yo creo, por eso te decía, o sea, entiendo la crítica aunque no la recoja al 100%, digo. Me parece que hay algo interesante en ese planteo, digamos. Pero sí me parece que el esquema que se está sucediendo en Rosario, en particular, que para mí te decía, entiendo que también es un esquema medio provincial, lo mismo, lo que te decía de la lógica de la provincia y la ciudad, era porque era el Edu Daniel era gobernador, Kiko también gobernador. Kiko también era gobernador, pero digo, Rosario sin miedo, había presentado 2 candidatos de Levita en el esquema provincial, uno a gobernador y el otro a diputado provincial, y habían presentado su candidato a intendente único, digamos, o sea, único de Rosario Sin Miedo, porque estaba Roberto disputando esa interna, digo, y Karen como Rosario Sin Miedo también ahí generando esa discusión. Yo veo un esquema interesante en esa discusión en el peronismo acá hoy. Y ahí es donde incluso te digo y te pregunto cuáles eran los límites que retrotraigo lo primero que hablábamos, si querés, de Bartolacci y esa cuestión, de cuáles eran los límites de esa discusión para mí necesaria, programática sobre cómo se saca adelante Rosario en este momento en particular o la provincia, si querés, en términos generales, por fuera de la discusión nacional que me resulta por demás interesante, pero entiendo que hay una lógica más propia a construir. Primero, para aportar a tus contradicciones, Sí, sí, dudas, sí. es como el huevo de la gallina, ¿viste? ¿Quién fue primero? Claro. Digamos, con el tema de qué hacemos primero, ¿organizamos el PJ u organizamos también con los sectores, con otros sectores, digamos, políticos? Sí. Yo creo que es paralelo. Digamos, porque también, digamos, cuando el PJ, cuando hay algo que no se mueve y vos generás un movimiento, un corrimiento de situaciones para consolidar otro espacio, también va a haber una reacción. Entonces, digo, yo creo que es oportuno y que tendría que ser paralelo. Claro. Porque, digamos, en este espacio, digamos, hay distintos sectores. Yo, digamos, no voy a ser parte de una asamblea de Ciudad Futura, claro, o de una asamblea organizativa de Levita. Sí, o sea, sí, si me invitan a alguna actividad, obviamente, es otra cosa. Pero tienen una lógica de construcción donde lo interesante es cómo aportar. Digamos, yo soy peronista, entonces claro, yo también tengo que ver hacia el interior de los compañeros y compañeras que construimos cómo podemos, cómo queremos. Y sí, además, sí, en ese cómo querer, cómo podemos aportar, ¿no? Porque a veces también el deseo... digamos, la realidad que tiene que ver con los consensos, con la práctica política, también te va formateando ese deseo, ese querer. Por eso te digo que a mí me parece que... Porque esa discusión que vos haces referencia en Gelatina, sí, es una discusión que también se está llevando adelante aquí, al interior, digamos. Entonces, bueno, pero pará, esto que si vos crees que tiene que ser así, ¿dónde das el debate? Bueno... Para mí hay que hacerlo paralelo. Claro, yo lo primero que coincido con vos es que yo formo parte de un grupo de WhatsApp, digamos, de compañeros. En política no se puede hacer política si no tenés un grupo de WhatsApp. Totalmente, pero hay un grupo de WhatsApp del cual yo no vengo participando muy activamente, pero sí estoy en el grupo, entonces a veces veo algunas de las discusiones de la JP Rosario, que se empieza a juntar y empieza a tener actividades. Y cuando fue el movimiento de placas, se generó un debate donde te das cuenta que las posturas son por demás de diversas y donde, esto mismo que te decía de Vido, como entiendo la crítica y no sé si la comparto, que era como leer una cosa y decir, che, hay un punto acá, esto puede tener razón. Y leer el de abajo, donde está Andrés y decir, che, este también tiene un punto, ¿me entendés? Entonces me parece que esa discusión, por lo menos, digo, creo que en términos de generar esa discusión hacia dentro del peronismo, la decisión o la movida ya es exitosa, digamos, porque abre espacio de debate, que es algo que hoy viene muy... De hecho eso, al principio te planteaba la discusión programática entre Jacobiti, Bartolacci, no sé qué, y la discusión programática del peronismo es la supuesta interna entre Axel y la Cámpora. O sea, no hay una discusión de programa, no hay una discusión de gobierno, no hay una discusión de estrategia, hay una discusión bastante superflua, digamos. Bueno... Y eso, pero está bueno lo que estás planteando y está bueno esta discusión en el grupo de WhatsApp. Claro. Pero digo, porque tiene que ver con esto, digamos, de la interna, que es la otra pregunta que hiciste, o el disparador, sí, acerca de la situación del peronismo con Axel, con Cristina, digamos. Sí.
A mí me parece que la jugada de Axel de acompañar a las provincias es de un aporte enorme. Sí. Porque digo, yo puedo salir a criticar que Axel esté sentado al lado de Puyaro para ver cómo pueden generar cuestiones de seguridad en común, porque digo, nosotros estamos espalda con Buenos Aires, ¿no? Sí. Es una ruta la que nos separa. Digo, entonces, ¿cómo es la nueva seguridad, digamos, las orgas criminales? Digo, yo quiero gente que actúe en conjunto, porque, claro. Digamos, también es en defensa nuestra. Sí, ¿no? sí, obvio. De cada vecino, cada vecina. Entonces, digo, puedo, digamos, a mí me parece que está bueno, digamos, que salir con nuevas acciones. Está claro que acumulamos en lugares distintos. Puyaro acumula en un lugar, bueno, sí. y Axel acumula en otro. Totalmente. Sus representaciones son distintas. Ahora, en tanto, gobernadores de 2 provincias... Sí. ¿Entendés? Que, digo, los gobernadores de 2 provincias es un gran avance, un gran aporte para mí lo que hizo Axel de decirle a Puyaro, mira, mientras la licitación que vos tenés, porque te falta, porque no pudiste llegar para la compra de vehículos, para el arreglo que sea, hagamos un convenio, te cedo 80 móviles por un tiempo, acomodate, y ahora vinieron a firmar otros convenios. Digo, claro. A mí me parece que eso habla bien, digamos, ¿no? Totalmente. Pero que habla bien y también tiene que ver con ninguno de los dos, porque ese es un cambio que en la provincia no se dio. La provincia se habla que hubo un cambio político y en realidad el cambio político que hubo es generacional, pero no de práctica política, porque Puyaro es un militante tradicional de uno de los partidos tradicionales de nuestro país. Sí. Digo, y la gente lo acompañó, digamos. Entonces, bueno, pero volviendo al tema de las discusiones y un poco de Cristina, yo a Cristina creo que tiene una capacidad. Yo quiero que Cristina nos conduzca a todos. Sí. Que no sea nada más que la bandera de la Cámpora. Claro. La Cámpora es una organización de compañeros y compañeras y que está muy bien, y se organizaron, y que es su agrupación, digamos. Totalmente. Y está muy bien eso, pero yo quiero que Cristina nos conduzca a todos, o que forme parte de una conducción entre muchos compañeros y compañeras que representan sectores y espacios, pero que tienen una mirada estratégica y también táctica de la política hoy. Bueno, y ahí entonces, y ahí sí, yo creo que Cristina todavía tiene muchísimas cosas para aportar. Yo elijo para que, digamos, yo tengo que elegirla para que siga aportando, digamos. Sí, ahora, lo de Axel, y aparte de Axel hay que cuidarlo. Totalmente. Porque todos los misiles se lo tiran a Axel. Hay que cuidarlo porque viene haciendo, además fue la provincia que le dijo que no a Milei. Y es la provincia, digamos, con la que competimos todos, ¿no? Porque siempre estos chistes de que Dios atiende en Buenos Aires. Sí. Bueno, entonces, y que el centralismo porteño, bueno, la provincia de Buenos Aires tiene que hacer y tiene que asumir también un gran esfuerzo para coincidir con propuestas y reclamos del interior. Porque, digamos, hay fortalezas para eso. Sí. Además, también hay una cuestión que se ve ahí más en términos de táctica política, pero hay una realidad que él ya no puede reelegir de nuevo en la provincia de Buenos Aires como gobernador, así que evidentemente si quiere seguir participando activamente en política, ocupando cargos para la transformación de la realidad, es claro que su búsqueda va a tener que ser otra. Entonces también me parece interesante que pueda empezar a tejer puentes con otras provincias, con otra clase de dirigentes. Digo, me parece interesante. De nuevo, lo mismo que te decía antes, el debate no está resuelto, es simplemente tener la vocación de estar discutiendo esto en este momento, me parece necesaria. No solamente, te hago ahí una interrupción, no solamente no está resuelto, Chapu, sino que, digo, nosotros tenemos en este momento, digamos, no podemos centrarnos en cuestiones electorales. Sí. Pero sí tenemos que discutir de política y el diseño de participación que queremos tener. Entonces, por eso es bueno lo de Axel, porque se anima a tocar puertas. Se anima, digo, ¿cuántos compañeros y compañeras que tuvieron lugar de poder llaman como hizo Axel, llaman a un grupo de compañeros y compañeras, legisladores, de locales, nacionales y provinciales, de distintos palos del peronismo, en una mesa para decir, miren, en la provincia de Santa Fe yo vine a hacer esto. Claro. Quiero saber la opinión de ustedes para ver cómo podemos,
Sí, 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 sí. ¿Me entendés? No es una jugada menor. No. Si no, siempre hacemos lo mismo. Hacemos plenario, hablamos nosotros, los compañeros aplauden y chau, chau. Ay, sí, sí, sí. Una lógica muy. Por demás de utilizada. Bueno, a ver, me quedan muchas cosas para repasar en distintos términos. Es una discusión que me apasiona claramente, como verás, porque nada, me parece que realmente hay que lograr reconectar algo. Y nada, insisto, tipo, considero que tu movimiento, si querés, en ese sentido, que me gustó mucho cómo lo usaste vos, yo lo hablaba como una cuestión estratégica y vos hablaste, sin hablar de eso, de desde dónde se acumula. Es decir, bueno, Puyaro acumula desde acá, Axel acumula de acá. Yo creo que vos no cambiaste el lugar de donde estás vos, sí desde dónde acumulás, digamos. Y ese movimiento me parece que generó un movimiento de placas interesante hacia el peronismo y si querés hacia el campo nacional y popular, porque creo que no sé si interpretar a Ciudad Futura dentro del peronismo o no, pero sí entiendo que se campo genera... nacional y popular. Exactamente, por eso te digo, se genera esa discusión que es una discusión que por lo menos venía estática, porque sin ir más lejos nos pasó acá mismo y nos venía pasando a todos que nos juntábamos con compañeros hoy en Rosario, con el conflicto de Rosario, con los asesinatos, con el narcotráfico y todo, y estábamos discutiendo Axel Máximo Kirchner, que vos decís, che, una discusión que nos queda lejísimos, digamos. Pero lejísimo de la gente. Claro. Además de que darle, digamos, al peronismo una incomodidad por los debates que no son oportunos, lejísimo de la gente. Nosotros tenemos que volver a recuperar, y por eso también los movimientos que me animé a dar después de consultar y de trabajarlo con muchos compañeros y compañeras, volver a ver que la política le sea beneficiosa a la ciudadanía. Si no, sí vamos a hacer casta, vamos a hacer... Entonces eso es lo que tenemos que hacer, digamos. Sí, sí, Mientras sí. no podamos, que todo lo que hagamos tenga un impacto positivo en la ciudadanía. Digamos, generar esto de decirle que la política los acompañe para vivir un poco más tranquilo y mejor. Te pregunto tácticamente porque de verdad no tengo los números en concreto. Hoy, con este movimiento de placas hacia dentro del Consejo, a ustedes lo deja con un interbloque bastante interesante. Mirá, para la discusión, ¿no? Nuestra mirada, Chapu, era, en diciembre, sí. Era que después se vio reflejada en varias votaciones. Sí, sí. Nosotros éramos un bloque del peronismo, era un bloque de Ciudad Futura, y después tenías a compañeros todos también de sectores nacionales y populares. Sí. Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular, y Leonardo Caruana, del Frente por la Soberanía. Sí. Entonces, en un momento, nosotros podíamos ser 11 compañeros y compañeras concejales que al momento de apoyar, modificar o negar un proyecto, una iniciativa de construir la fiscalía, digamos, una fiscalía política de la gestión del intendente, tenías 11 votos. Claro. Bueno, entonces... 11 de, perdón, estoy... 28. 11 de 28, bien, sí. Lo que quiero decir son dos cosas. En principio, tienen mayoría automática. Sí. Entonces eso... dificulta... ¿La gente le dio la mayoría automática? No. ¿Por qué? Porque la gente votó en un sentido. Después la amalgama del Frente Unidos hizo que, porque yo creo que la gente que acompañó a Tessandori no la apoyaba a Hapkin. La gente que apoyaba a algún otro, al socialismo, tenía una alianza, pero con crítica. Entonces, no era lo mismo. Tuvieron una fortaleza que hay que reconocérsela, que se unieron. Bueno, eso me resulta interesante. Bueno, al terminar y después te pregunto. Y lo otro, entonces, nosotros ¿qué teníamos? Teníamos eso. Yo estoy absolutamente orgullosa de que en diciembre, desde el bloque peronista, que yo fui una de las que traté, digamos, por ahí no está bueno que hable de mí, pero digo, incidí para que nosotros tuviéramos un bloque único. Bueno, ese bloque único no votó a favor del aumento del boleto. Claro. Eso fue un logro. Lo que pasa es que pasó una dimensión, ¿me entendés? Y nos pudimos poner de acuerdo para lo mismo con los otros compañeros de los otros espacios. Claro. Hoy por hoy, en todo y antes que yo, digamos, dejara de formar parte de un bloque, que además el bloque venía coordinando en lo legislativo, pero no coordinábamos hacia afuera. Claro. No generábamos actividad, ¿me entendés? Una cosa son las actividades. De hecho, también había interbloques, o sea, era un interbloque, pero había bloque... Casi, bueno, como Dos bloques había. Pero de todos modos, digo, lo que quiero significar es que la organización de los bloques políticos
dentro del consejo, de un consejo, de una legislatura, te da fortaleza en algunas cuestiones, pero si esas cuestiones después no tienen una lógica fuera del consejo municipal. ¿Cuál es la...? Sí. O sea, porque a nivel de miradas, digo, nosotros vamos a seguir trabajando, eso lo tenemos más que charlado con Mariano Romero, Sí. vamos a seguir trabajando con las cosas que podamos acordar con Leonardo Caruana, las cosas que pudiéramos acordar con Fernanda y con el bloque del peronismo. ¿Por Claro, qué con no? Julia y con Lisandro. Porque ahora son dos bloques Son dos. del peronismo, digamos. Entonces, digo, Sí, sí, con el sí. otro bloque del peronismo, digo, pero a mí no se me ocurre que no podamos llegar a, digamos, somos todos del campo nacional y popular. Ahora, el tema es la relación que queremos tener con el Ejecutivo, con Sí. el intendente. Sí. Bueno, nosotros no vemos bien la gestión que está haciendo el intendente y queremos ser críticos, pero siempre hemos tenido propuestas. Claro. Entonces, digo, si nosotros desde una organización interna de una legislatura, que es un bloque, no podemos dar cuenta de esa unidad en el afuera, Claro. en el que te doy el voto, donde vas y recorres todos los días los barrios, las instituciones, digo, ¿para qué nos sirve? Porque sin ese bloque también nos vamos a poner de acuerdo en algunas cosas para votar. Sí. ¿No? Entonces, volvemos al tema de los puntos de acumulación y la reorganización. Vos fíjate que, digamos, en ese bloque, por ejemplo, donde además estábamos con Julia Irigoitia, con María Fernanda Rey, María Fernanda estrena su participación política, Sí. y Lisandro Gatorta, que era nuestro presidente en ese momento, Lisandro es un aliado, Claro. porque viene del Frente Renovador, digamos. O sea, también hay cosas de las alianzas que nosotros también tenemos que dar cuenta. Y está muy bien que hagamos alianzas. Ahí te quiero hacer una Dale. pregunta, Norma, en términos del trabajo legislativo, que es algo que me resulta muy, muy interesante. Digo legislativo en el sentido de consejo. Sí, Me resulta muy interesante que se hablaba mucho respecto a la capacidad, si querés, de poder de Milei, de decir cómo el peronismo, por ejemplo, de Alberto, que tenía, no sé, 100 diputados, no tenía la capacidad de juntar los 20, 30 que le faltaba para aprobar una ley, y Milei, que tiene 40, sí los logra. Y en ese sentido, digamos, pensaba en lo mismo en términos del Consejo. ¿Por qué crees, digo, sin caer yo entiendo muy bien cómo viene jugando el PRO ya hace muchísimo, adentro del mismo esquema del frente del socialismo en su momento, que ahora, bueno, están también ellos inmersos ahí adentro, el radicalismo, el socialismo? ¿Cuál crees vos, que lo transitabas ese espacio ya hace bastante, que es la limitación más grande que tenemos para poder convocar a discutir a alguien de otro sector político, por ejemplo, en cuestiones centrales como puede ser el aumento del boleto, como puede ser... ¿Tienen un nivel de compromiso tan grande con la gestión como para ser imposible de discutir? ¿O hay una falla, si querés, desde nuestro sector de no tener la capacidad de convocarlo a esa discusión para poder darse ese paso en algunas batallas puntuales legislativas? Yo creo que tiene ahí un acuerdo que es muy difícil de mellar. Claro. Porque además hay una concepción ideológica que es distinta. Sí. Después quizás podamos discutir algunas herramientas. Qué sé yo, podemos ir, digamos, hay que ir a hablar con, no sé, con el ministro de Economía. Sí. Bueno, si Toto nos da una entrevista, pero ahí hay un compromiso que es una forma de acumulación. Es muy difícil de romper, Digo, lo que sí es llamativo es que vos tengas personajes, concejales, qué sé yo, como Charlie Cardoso o algunos otros concejales, que lo mataban a Hapkin, que decían, digamos, cosas horribles de Hapkin y que ahora estén calladitos la boca. Entonces eso sí es una acumulación de poder en contra de otra fuerza política. Claro. Ahí también, digamos, está eso, ¿no? Pero yo creo que sí, que es el compromiso con la gestión y es un compromiso ideológico que tienen con una parte de sus votantes. Sí. ¿Por qué digo una parte? Porque siempre vos tenés, digamos, un voto que representás en lo que es el compromiso ideario, en el compromiso ideológico, y luego hay una parte que es fluctuante, digamos, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, bueno, este trabaja, aquella hace tal cosa, digamos. Sí. Pero creo eso, digamos, ¿no? Y es cierto que no somos convocados tal vez somos convocados digamos, ahí la que tiene capacidad de diálogo es María Eugenia Smook. Claro. Después, digamos, la gestión, yo la veo al contrario, cada vez más
sin diálogo con otros sectores, ¿no? Han Claro, porque encontrado además una fórmula teniendo y la que siguen ahí. mayoría automática no necesitan tampoco dialogar mucho con otros sectores, digamos. Sí, pero digamos, también digamos, el radicalismo tiene esto de generar, digamos, también estrategias como para poder, como digamos, entender que hay distintos sectores que pueden, ¿no? Te traen un proyecto, digamos, una medida donde vos decís, bueno, mira, yo esto no lo puedo votar porque es contra mi ideología, mi concepción y además va contra los intereses de la gente. Sí, sí, sí. Ahora, lo modificás y puede ser permeable. Que yo creo que en lo que decías antes, yo tengo una otra mirada acerca de cómo juntan los votos Milei. Claro. Porque en realidad les ha costado mucho. ¿Cuánto hace Sí, estamos hablando de la ley de base? sí, De sí, diciembre. El totalmente. primer paro general de la CGT, el 23 de enero. 23 o 24 de enero. Digo, me parece que ha habido, digamos, y lo que ha hecho, ha ido corriendo él algunas cuestiones. Sí, sí. De hecho, hablábamos la otra vez que me acuerdo que en 2017 fue la primera derrota legislativa de Macri, que era como su primera derrota legislativa, y acá ahora estamos hablando a mitad de año de su primera victoria legislativa de Milei, digamos. Exactamente. O sea, son bichos completamente distintos Lo en que ese pasa que ahí sentido. también tiene que ver mucho cómo se construye la opinión pública, ¿no? Porque, Sí, digamos, yo no hay tantos análisis que digan o información que llegue de forma sencilla y directa que digan, bueno, mira, pasó esto y se modificaron por tales acciones, ¿no? Está claro que las movilizaciones populares que hubo llamaron la atención de Milei, ¿no? sí, sí, sí. Digo, está claro también que el Senado va a hacer modificaciones, hay que ver cómo llega a diputados. Yo creo que ha sido muy importante que nuestro bloque de Unión por la Patria tiene 99 integrantes y que puede actuar con otros. Y lo importante es que al interior de esa fuerza, digamos, hay una convicción de que no, que hay que acompañar Sí, la ley sí, de sí. bases, ¿no? Lo que está haciendo, por ejemplo, toda esta cuestión que constantemente nos pone en crisis con otros países, yo lo veo desde la lógica de, digamos, de dónde quieren que pasen los negocios y la explotación de los servicios públicos, la lógica de negocios tercerizados de nuestro país, ¿no? Porque sí ataca, digamos, a lugares donde nuestro país tiene negocios o tiene una mirada común, qué sé yo. En España hay un montón de cuestiones, de inversiones que hay Sí. de España en nuestro país. Qué sé yo, en Venezuela, en Colombia también, digamos. Entonces, yo creo que, digo, lo que está haciendo Milei es tratando primero de reestructurar cuáles son los países que pueden invertir en nuestro país. Sobre todo a cuáles grupos económicos. Les interesa, sí, sí. Sí, No, y cuáles grupos económicos son amigos de Milei, sí, digamos, sí, sí. y de todo esto que es un mascarón de proa, ¿no? Pero por el otro lado, un grado de insensatez de llevarnos a conflictos muy serios y que no sé si están tan evaluados, ¿no? Porque además hay una negación permanente de las cosas que hacen. Y eso tiene que ver con la construcción de la opinión pública. Claro. Milei hace una cosa, pero después dice otra. Y no dice otra para bajarla, sino que se ocupan los satélites que tiene como para decir que no dijo tal cosa, Sí, no sí, habló de sí. tal otra, digamos, y que van haciendo a la protección de la figura de Milei y a un desgaste en la toma de decisiones, ¿no? Y yo creo que, digamos, se ha podido sostener, digamos, en los compañeros que son legisladores de Unión por la Patria, una mirada crítica sobre la ley de bases que se ha salido a explicar, pero que también, digamos, hoy en la situación de destrucción económica que hay, es muy difícil también que muchas veces la sociedad sea permeable a algunos discursos por la necesidad que tienen de Sí, sí, sobrevivir, sí. ¿no? De supervivencia. Sí, por el hartazgo también que hablábamos previamente generado por la política que no le encontró respuesta. Pero de Eh, todos modos hay que seguir en esa línea porque es el lugar de acumulación y es el lugar donde se va a volver a construir una mirada, una idea, un acompañamiento y generar políticas públicas en defensa de la gente, digamos. Esto no va a terminar acá. no, Digamos. no, no. Entonces, hay que también, digamos, imponerse en la búsqueda de consensos para lograr el bienestar en la sociedad y ponerle un parate a mi ley. Digo, cuando le podamos poner también un parate a mi ley, en el camino seguramente podemos generar otras cosas con Puyaro, Claro. podemos generar otras cosas con Hapkin, porque, digamos, escuchan a la sociedad y, digamos, están puestos ahí por el voto popular, ¿no? Sí, sí, Pero sí, cuando sí. la ciudadanía también va modificando su mirada hacia esto que está generando Milei,
bueno, también es de a poco y paso a paso, ¿no? Sí, también porque a mí me pasaba que yo sentía que Hapkin en Puntual y Puyaro terminaron siendo las dos personas que encabezaron un proyecto que tenía que ver con la Unión Democrática, digamos, era el peronismo de un lado y todo el resto del otro, digamos. Fue así. Y Hablaban cosas horribles del peronismo. de hecho, esto ya apreciación personal y absolutamente subjetiva, digo, pero yo creo que Monteverde, el punto que le falta para ganar la elección fue más por la capacidad de Hapkin de pegarlo a la mala gestión provincial que por la discusión con Monteverde en particular. Yo creo y que se es vio una... clarísimo en el debate. Era como abría la boca Monteverde y Hapkin le decía kirchnerista, peronista, perotista, sucio, medio, malo. Era lo único que podía discutir, porque sabía que si discutía cualquier otra cosa no tenía ningún debate para poder dar sincero de cara a la gente, digamos. Y coincido con que eso, bueno, y fue tal vez una falta también un poquito más de osadía en el sentido de quienes votan, de Sí, tener sí. una osadía de decir, bueno, por ahí acompaño a otra propuesta, ¿no? Sí. Son momentos muy particulares también, el voto tiene tanto de esa conjunción de cuestiones íntimas que Sí. muchas veces pasan por fuera de la política, que Sí, es así, que las utilizó Hapkin muy bien y que hoy por hoy está claro, digamos, su proyecto. Es una ciudad vacía de contenido, una ciudad que está mal y que los ciudadanos la están pasando mal. Sí. Normi, nos saltamos muchísimas cosas de tu historia, no tengo ni idea cómo estamos de tiempo. Porque... Yo tampoco. Sí, estamos absolutamente... ¿Cómo estamos de tiempo? Hora y media. ¡Wow! Estamos más o menos... Eso es lo interesante de juntarse a hablar así, porque uno ni se da cuenta y pasa el tiempo. Te hago un peloteo por un par de pequeñas cosas, sé que estás medio jugada con el tiempo, dijiste esto, una hora y media, pero nunca terminamos de hablar de tu primera participación política en la universidad. ¿Dónde fue? En la JUP. En la JUP, nosotros, mira, nosotros tuvimos un momento muy interesante de la participación política de las juventudes. Uno fue con el alfonsinismo. Sí. Yo, digamos, cuando La te estoy hablando alfonsinista. La primavera alfonsinista, y luego, digamos, con Néstor. Sí. Y ahora hay un momento de participación diferente, porque es con otras prácticas, de las juventudes con Milei, ¿no? Con esto, digamos, de que las herramientas, las redes, digamos, un vocabulario muy, muy particular, digamos. Entonces también tenemos que observar eso, ¿qué es, digamos, qué convoca a las juventudes? Claro. Y bueno, y cuando yo ingresé a la universidad, en la JUP, la Juventud Universitaria Peronista, pero además lo interesante de ese momento histórico fue la conformación de frentes estudiantiles. Sí. Yo estoy hablando de frente, parece, mira, me había caído en eso, vuelvo. Frentes estudiantiles. Entonces estábamos, y aparte vueltos, recién salidos de la dictadura, vueltos a la democracia. Entonces teníamos alianzas con el PC, claro, con el movimiento al socialismo, el MAS, que era muy fuerte en ese momento, sí, con todo un montón de, digamos, con que bueno, Carlito Fioldi también, aparte Carlos participó de un gran espacio cultural que fue interpelador para nuestra juventud, digamos. Entonces es muy interesante lo de Carlos Fioldi, digamos, y muy respetuoso porque nunca se corrió de la mirada de dónde tenía que estar y acumular como militante, así que yo chapó con Carlos. Gran compañero, muy gran compañero Carlos Fioldi. Bueno, así que, y tuvimos ese, y habíamos ganado, con los frentes estudiantiles ganamos un montón de universidades. Y mira vos, la JUP sola no podía. No. El MAS solo no podía. Teníamos parte de radicales, porque en ese momento el radicalismo, sobre todo la juventud, estaba sumamente dividida. Claro. Digamos, en la Facultad de Ciencias Políticas, había 3 espacios que se referenciaban en Alfonsín. 3 espacios. Y lo traigo la misma referencia nacional. Entonces, claro, y estábamos, por ejemplo, de esos 3 espacios, en el frente había 2. Claro. Entonces pudimos ganar frentes, pudimos hacer el frente en política, en humanidades, en agrarias, en económicas no, que siempre fue un bastión del socialismo con el movimiento nacional reformista, en distintas universidades, en distintas facultades, y fue muy importante. Así que, y de ahí después participé con la JUP. Una de las agrupaciones del peronismo fuera del universitario, digamos, que
que convocaba a muchos jóvenes también, era la JP Liberación, Claro. y que, bueno, ahí, digamos, es donde pasé también mi juventud, ¿no? Y en ese momento, además, como no solamente participábamos de la vida universitaria, sino que, bueno, hacíamos trabajos sociales en los barrios, organización, el tema del agua. Mi primer lugar de militancia barrial fue en Empalme. Sí. Con el tema del agua, una cosa que seguimos todavía, miles de barrios, estamos hablando, década del 80, Sí, sí. y hoy por hoy hay un montón de barrios que siguen igual, que Siguen no teniendo tienen el mismo acceso al problema. agua, ¿me entendés? Sí. Entonces, es interesante también entender que nuestra historia reciente, de 20 o 30 años atrás, no resolvió todas las necesidades del rosarino. No. Entonces, bueno, entonces hay que entender también un hartazgo de la sociedad, ¿no? Por eso digo, hay que dar vuelta a la taba, hay que reorganizar y ordenar y animarnos a algunos debates y animarnos también a cambiar la práctica política. Yo estoy haciendo mucho hincapié en eso porque además lo veo en los jóvenes, ¿no? Digamos, ¿por qué vas a ir a militar? Un joven, ¿por qué va a ir a militar? Sí. ¿Para qué lo convidas? ¿Para qué le decís, vení, vamos a hacer esto? Y también lo que decía antes hoy, el joven hoy está mucho más preocupado por pensar cómo hace guita que por cómo transforma la realidad. Porque la situación económica no apremia y uno está mucho más preocupado por subsistir que por transformar el mundo. Y eso es una realidad que lo hablamos mucho con compañeros, con los que nos juntábamos a comer y hablábamos de música, de peli, de no sé qué, y de repente, ¿cuánto pagaste esto? ¿Y vos cuánto pagaste esto otro? Y lo único que se habla es de guita. Cuando obviamente la situación empieza a estar así, inevitablemente te empiezan a esquematizar la cabeza en modo de subsistencia y permite menos pensar en el mundo que queremos, en la ciudad que queremos, en todo, pues nuestro tiempo está dedicado a subsistir. Es así. Bueno, Normi, me quedarían un montón de cosas más para hablar con vos. Puedo venir otro día. Sí. Además, eso también se lo dije en su momento a Franco y te lo digo a vos. Me encantaría que, primero, que si te sentiste cómoda, espero, ¿la pasaste bien? Sí, por supuesto. Bueno, sí. entonces me encantaría también que Se me pasó la hora volando. No, a mí también. Yo pensé que estábamos en una hora y dije, bueno, tengo media hora más para Hay lo que otro. ver cómo les va a ustedes después. Esto olvídate, nosotros tenemos una vocación de generar estas discusiones y ponerlas en agenda como vayan saliendo. Más que nada tenemos la necesidad de sentir que eso está a disposición de la discusión, porque también es una foto de un momento. Exacto. Pero bueno, nada, toda tu vocación comunicacional me quedó afuera, lo podemos hablar en otro momento. Y nada, me gustaría dos cosas. Uno, si la pasaste bien, que seas una recomendación, mi carta de entrada a otros compañeros de tu espacio. Nosotros en su momento estuvimos en comunicación con Karen también para que venga a este espacio. Nos faltó poder coordinar ahí con su chica de prensa, pero contá conmigo para eso. Tenemos esa vocación y a futuro tenemos la idea de hacer este mismo formato, pero con dos dirigentes o dos militantes o lo que sea, sentados en este espacio y poder generar un diálogo entre los tres y nada, ver un poco qué sale de eso. Necesitamos de estos espacios.